Hola, ¿cómo están? Vamos a ver ahora tres ejercicios, ¿sí? Para que completen el diseño en análisis frecuencial. El primero que vamos a ver es un ejercicio de adelanto de fase con la misma planta que habíamos trabajado en el ejercicio anterior, solamente que ahora se nos agrega la especificación del error de estado estacionario. Bien, tiene que cumplir un margen de fase especificado y el error de estado estacionario, ¿sí? Cuando agregamos este requerimiento, generalmente el compensador requiere de más de una etapa y bueno, como van a ver, también enlentece la respuesta. Bien, por lo tanto, según el apunte del profe, ¿sí? Lo primero que hay que hacer, ¿sí? Es determinar, el primer paso es determinar la ganancia, ¿bien? Que hay que agregarle al compensador, con el compensador para que se cumpla el error de estado estacionario, ¿sí? Esa ganancia es igual a la ganancia que nos especifican, que el profe le llama K1, ¿sí? La KB en este caso, sobre, bien, la K de la planta, ¿sí? Que hay que calcularla, bien, como el límite de S tendiendo a 0 de S por GP, ¿sí? Si calculan eso, ese valor les da de 0.75, por lo tanto vienen, reemplazan acá 10 dividido en 0.75, ¿sí? Y eso les da aproximadamente de 13.3. Bueno, sí que ya tenemos la ganancia. Una vez que tienen la ganancia, ya pueden ahora determinar la G1, ¿sí? Como esta ganancia, que es 13.3 por 3 por S más 1.5 sobre S más 1, S más 2 y S más 3. ¿Sí? Bueno, una vez que ya tienen la ganancia, bien, con el margen de fase pueden calcular con Fiele, ¿sí? Aplicando las fórmulas pueden calcular el delta o el factor de amortiguamiento, bien, el omega n, el omega d, bien, y determinar la ubicación de los polos. En este caso me queda que es 4,5 más menos J 8,39. Bien. Bueno, si bien acá no vamos a tratar de que queden un par de polos complejos conjugados dominantes, es solamente un cálculo para ver dónde quedan ubicados. Bueno, el próximo paso, ¿sí? Es que hay que calcular la frecuencia de cruce por 0 de B, o la nueva frecuencia de cruce por 0 de B, que hay dos metodologías. Se puede hacer de manera gráfica, ¿sí? O aplicando el punto M que ha hecho el profe. Para este ejercicio, ¿sí? La manera gráfica tenía que hacer muchas gráficas de M y N y hay que encontrar dónde se intersectan las curvas. Yo apliqué el punto M porque era más rápido, ¿bien? Si tienen dudas o alguno lo quiere hacer de manera gráfica y les surge algún inconveniente, nos consultan. Bueno, si ustedes ejecutan el punto M tal cual lo ha dado el profe, tanto con las entradas que pide, las salidas y las entradas que requiere el archivo punto M, les va a dar que el cálculo del omega C', bien, para este ejercicio, da aproximadamente de 5,6. Y el número de etapas, bien, da 2. Por lo tanto, yo requiero 2 etapas o 2 compensadores de adelanto de fase para poder cumplir con esta ganancia y cumplir con el requerimiento de error. Bien, una vez que tienen calculados el omega C' y el NE, ahora sí pueden, bien, calcular la magnitud, ¿sí? Y la fase, bien,
con el comando bode, introduciendo G1, el omega C' que han calculado acá. Bien, y eso les da tanto el valor de magnitud y fase en esa frecuencia. Si ustedes lo introducen, ¿sí?, con el valor de magnitud que les larga este comando, pueden calcular el alfa, porque el alfa acá es igual al valor en módulo de G de J omega C, ¿sí?, elevado a 2 sobre el número de etapas. Bien, bueno, en este caso nos va a quedar 1, sí, 2 sobre. Bueno, y el alfa da igual a 0,14. Bien, una vez que tienen el alfa, calculan el adelanto, el φm, ¿sí?, como seno a la menos 1 de 1 menos alfa sobre 1 más alfa. Bien, y ese valor a mí me da 48 grados. Punto 6. Bueno, y con estos dos parámetros, ¿sí?, y el número de etapas, ya pueden determinar la posición del cero y el polo. Bien, ZC, ¿sí?, es igual al omega C' por raíz de alfa, y eso me da a mí 2.1, perdón. Y el polo es omega C' sobre raíz de alfa. Y ese valor a mí me da de 14.9. Por lo tanto, una vez que ya tenemos la ubicación del cero del polo, y recuerden acá que esta ganancia, ¿sí?, K sobre alfa es igual a la ganancia del compensador, que le llamábamos KC. Bien, una vez que tienen eso, ya pueden calcular la G del compensador, ¿sí?, como KC, perdón, en este caso va a ser 13.3 dividido en 0.14 por S más 2.1 elevado al cuadrado, porque eran dos etapas, sobre S más 14.9 elevado al cuadrado, porque eran dos etapas. Bien, luego hay que calcular la L y la M y verificar que las respuestas cumplen con lo indicado. Bien, bueno, el valor de L me queda 30. Esa es la L, ¿sí? Y la M, que es una función de transferencia de orden 6 y con 3 ceros. Bien, bueno, queda re larga esta ecuación.
1667S más 200. Bueno, hasta acá ha llegado el ejercicio. Si vemos la simulación, en este caso, a mí me ha quedado este margen de ganancia está mal. Esas son las curvas de el compensador, la planta con la ganancia y la función de transferencia de lazo abierto con el compensador y la G. Esa es la función de transferencia de lazo cerrado. Bien, la MC, que es la que está en azul, sería la compensada, ¿sí? Y fíjense que ha disminuido el ancho de banda con respecto al sistema original. Bien. Y la respuesta en azul, ¿sí? Es la respuesta con el compensador. Que para este caso en particular, la respuesta, ¿sí? Al lazo cerrado, no tiene polos complejos conjugados en mi diseño, no ha quedado bien, y se vuelve mucho más lenta, ¿sí? Bueno, lo que sí es que cumplimos el error de estado estacionario con este diseño. Bueno, la idea era mostrarle los pasos con la misma planta que veníamos trabajando, ¿bien? Quizás a lo mejor habría que variar un poco los valores o la ubicación de los datos. En este ejercicio vamos a ver los ejemplos de atraso de fase, ¿sí? Para la misma planta. Vamos a empezar primero con el método 2, ¿sí? En donde nos dan especificaciones de error y el margen de fase, ¿bien? Bueno, para esta planta que está acá, esta planta yo la saqué de los ejercicios que está en la carpeta de ejercitación del profe Fernando, ¿sí? Y sería el ejercicio 1.1, ¿bien? Con esas especificaciones. Bueno, entonces, cuando en esta forma de diseño, ¿sí? Con el método 2, el primer paso que hay que hacer de vuelta es calcular la ganancia, ¿sí? La K del compensador, ¿bien? Que de vuelta es la KP que nos dan de especificación sobre la KP de la planta, ¿bien? Bueno, si ustedes para calcular el KP de la planta, de vuelta, tienen que tomar el límite de S tendiendo a 0 de GP, ¿bien? Para KP. Y eso aproximadamente da 4,16. Entonces, reemplazando acá, la ganancia me da 24, ¿sí? Aproximadamente 24. Bueno, ya tenemos la ganancia, por lo tanto, el siguiente paso, ¿sí? Es determinar la fase de la planta con esa ganancia, la fase para calcular el margen de fase deseado, ¿sí? O para tener el margen de fase deseado. El margen de fase, ¿sí? Es igual a pi más la fase de L, ¿sí? Donde L en omega C', donde L, recuerden que es la fase de el compensador, bien, en omega C', más la fase de la planta, pero la planta 1, la que tiene la ganancia que hemos calculado acá, bien. Entonces, como este diseño sigue respetando esto de que el atraso de fase no es importante, y dice que hay que agregar una fase entre menos 5 grados y menos 12 grados, ¿sí? Yo para este ejemplo en particular, la fase del compensador que quiero agregar es de menos 7 grados, ¿bien? Por lo tanto, en esta ecuación, lo único desconocido es esa fase que es la que yo quiero averiguar,
Bien, y la voy a despejar, ¿sí? La fase de G1 de J omega C es igual a menos pi o menos 180 grados, bien, más phi L, y este que es el delta, ¿sí? Que define el profe, como está negativo pasa sumando al otro lado, más los 7 grados. Bien, bueno, si ustedes hacen ese cálculo, ¿sí? Me queda que la fase en J omega C es de menos 128 grados. De vuelta, acá pueden calcular el omega C' de manera gráfica o utilizando el comando de raíz de punto M, ¿bien? En este caso yo lo hice ahora de forma gráfica porque es bastante sencillo e intuitivo, que si ustedes ven en la compu, ¿sí? Yo he graficado o he obtenido el diagrama de Bode, ¿bien? De G1, la planta más la ganancia que calculé, ¿bien? Y más o menos, aproximadamente, yo me he movido en la curva, ¿sí? Y fíjense que acá yo tengo una fase de menos 127 y la frecuencia a la que está esa fase aproximadamente es de 11.58. Si yo me movía un poquito más ya me alejaba mucho de los menos 128, por lo tanto decidí tomar esa frecuencia, ¿sí? Entonces, mi omega C' es de 11.6. Bien, entonces ahora, teniendo 11.6, yo me puedo mover hacia la gráfica de magnitud, bien, y calcular cuál es la magnitud. Si ustedes ven acá en el diagrama de Bode, ¿sí? La magnitud que obtengo gráficamente es de 22,69, ¿sí? Entonces, la magnitud gráficamente es de 22,69, bien, o también pueden utilizar de vuelta el comando Bode y pedir la magnitud, la fase, ¿sí? De Bode, y ahora ponen G1 y este omega C que calcularon gráficamente. Bien, cualquiera de los dos lo pueden utilizar. Con esta magnitud ustedes ya pueden calcular, que sería el tercer paso, el parámetro alfa, que para este caso es igual a la magnitud de G1 de J omega C, ¿sí? Y eso entonces el alfa les queda definido en 22,6, ¿sí? Bueno, una vez que ya tienen el alfa, voy a tener que borrar acá, ya pueden calcular la ubicación del polo y el cero del compensador. Recuerden que lo tomaban una frecuencia, una década por debajo de la frecuencia omega C, ¿sí? Entonces el 0 les queda omega C' sobre 10 y eso me da aproximadamente 0,11. Bien, y el polo es ZC sobre alfa, bien, y esto me queda aproximadamente en 0,005, ¿sí? De esta manera yo ya puedo calcular la G del compensador sin la ganancia, porque ya la calculé arriba, y me queda definida como C con 0, S más 0,11, la ubicación del 0, y S más 0,05, la ubicación del polo. ¿Bien? Bueno, una vez que ya tienen eso, ¿sí? Acá acuérdense que la ganancia es 24 sobre alfa, o sea, sobre 22,7, ¿sí? Una vez que ya tienen eso, calculan L y calculan MDS, ¿sí? Y pueden simular las respuestas para ver si cumplen o no con el requerimiento de margen de fase y la respuesta al escalón, la exactitud. Bien, la L me queda
176. La M, a ver, buscar un poquito más abajo. Perdón, esto es 105. Bueno, esta es la función de transferencia de lazo cerrado. Si ustedes se van a simular la respuesta, como dice en el apunte, la respuesta se vuelve lenta, ¿sí? Bien. Y tiene ese tiempo de establecimiento para esta planta en particular y para este valor de ganancia que yo le he dado. Pero cumpliría con las especificaciones, ¿sí? Yo no sé si acá... bueno, fíjense que el margen de fase quedó un poco mayor al que nos pedían. Bueno, hasta acá llega el ejercicio aplicando el método 2. Bueno, en este ejercicio, sí, es la misma planta que hemos trabajado en el anterior, solamente que acá no nos piden el requerimiento de margen de fase para cumplir y sí nos piden el requerimiento de exactitud, bien, que el error de estado estacionario a una entrada de escalón tiene que tener el KP igual a 100. Entonces, el primer paso de vuelta es calcular la ganancia que nosotros tenemos que agregar, ¿sí? Que queda la K que tenemos que agregar es la KP especificada, ¿sí? Sobre la KP de la planta, ¿bien? Si calculan eso, ¿bien? Nos va a dar 24 como en el ejercicio anterior. Luego, en este compensador, alfa es igual a K, por lo tanto nos queda igual a 24. ¿Bien? Y de ahí en más, ¿sí? Lo que tienen que hacer es encontrar el margen de fase, ¿sí? De la planta tal cual está. Bien, si ustedes colocan margin, les va a dar la frecuencia omega C', que es lo que estamos buscando. Bien, la simulación en la compu, si la pueden ver, ¿sí? Da que el margen de fase es de 68.8 y la frecuencia es de 7,78 radianes. Por lo tanto, yo usé esa frecuencia omega C para calcular la ubicación del cero y del polo. Bien. Bueno, si calculan eso, me da aproximadamente, yo le puse 7 directamente para no acarrear tantos decimales, y me queda la ubicación del 0 en 0.7. Bien, y la ubicación del polo que calculan, ¿sí? Es 0.7 dividido en 24. Perdón, esto es en 10. Yo me he equivocado acá, porque era una década por debajo. Bien,
El polo se calcula sobre 24 sobre alfa, ¿sí? Esto es ZC sobre alfa. Y esto nos da de 0,03. Bueno, y acá el diseño se ha terminado, ¿sí? Ya pueden calcular la planta y la función de transferencia de lazo cerrado. Para calcular el margen de fase y el margen de ganancia, el comando que se usa es margin, ¿sí? De G, pero de G con la ganancia, o sea que sería la G1. ¿Bien? Bueno, y luego de eso, ¿sí? La función de transferencia de lazo cerrado que me quedó un factor cuadrático en el numerador y una ecuación de orden 4 en el denominador. Bueno, claramente que si ustedes hacen la relación entre 280 y 282, el error les va a dar próximos a 0,01. Bien, aproximadamente por ahí. Si simulan la respuesta, ¿sí? Lo que obtienen es eso que tenemos ahí. En este caso particular, este sistema respondió más rápido, ¿sí? que el anterior, y de vuelta no tiene MP y cumplimos con el requerimiento de exactitud. Bien. Bueno, dependiendo de las especificaciones que le dan, van a tener que usar un método o el otro, ¿sí? Y yo creo que con esto ya más o menos han entendido el procedimiento. El diseño de un PI es muy parecido a lo que he hecho ahora, no lo voy a hacer. Y el ejemplo de adelanto-atraso es juntar los dos diseños que hemos trabajado en los ejemplos o en los videos anteriores.